Hola, buenos días, soy Marisa Paredes, profesora de Sociología de la Universidad Católica y tengo el honor de acompañar en esta entrevista a Michel Viorca de la Escuela de Altos Estudios y lo dejo a él para presentarse. Gracias, buenos días. Yo soy Michel Viorca de París, sociólogo con una cierta edad, entonces con ciertos nombres de libros y de artículos en ciencias sociales que tratan el más importante desde mi punto de vista del mal, es decir, la violencia, el racismo, el antisemitismo, el terrorismo, cosas de este tipo, pero también me intereso a cosas más constructivas como los movimientos sociales o los movimientos de tipo étnicos. Quería discutir contigo una de las ideas centrales de tu trabajo, que es esta diferencia entre el conflicto y la violencia. Ayer hablabas del movimiento y el antimovimiento, ¿no? Digamos, usando tus términos, podríamos pensar que en el Perú en los últimos años, sobre todo en la última década, ha habido un incremento muy alto de luchas, ¿no? De luchas de poblaciones y comunidades que enfrentan a las industrias extractivas, demandando mayores beneficios, mayores cuidados con el medio ambiente, ¿no? Y esto de alguna manera ha generado mucho debate en el país. Muchos consideran que estos grupos son violentistas, ¿no? ¿Cómo crees tú que esta diferencia entre el conflicto y la violencia podría ayudarnos a iluminar este tema? La idea de violencia es una cosa muy distinta de la idea de conflicto. Hay situaciones donde los dos coexisten o donde la violencia es parte del conflicto. Pero de manera más general, mucho más útil, me parece, de distinguir y de oponer las dos nociones. El conflicto es una relación entre actores. Como yo soy sociólogo, voy a hablar de actores colectivos. Entonces, el conflicto es la relación entre, por ejemplo, un actor dominante y un actor dominado. Es una relación que nunca es con igualdad de las dos partes, y es una relación que a veces puede ser institucionalizada, es decir, que puede incluir negociación, debate, posibilidades de modificar las cosas a partir de esta relación, pero sin destruir la relación. Si tú hablas, por ejemplo, de luchas obreras en muchos países, el movimiento obrero tiene una existencia de 100 años, 150, 200 años a veces. Entonces, el conflicto entre el movimiento obrero y los maestros del trabajo es estructural en muchas situaciones. Pero cada vez hay luchas distintas. Pero el conflicto es una relación estructural, en este caso, donde hay posibilidades que hay violencia. Pero el más importante es que el menos hay violencia, el más los actores son capaces de producir nuevas formas de vida colectiva, nuevas instituciones, nuevas normas y nuevas relaciones. La violencia es el contrario, la violencia es la ruptura. Yo no quiero la relación contigo porque yo quiero acabar de haber cualquier relación contigo. Yo quiero destruirte. No quiero negociar, no quiero institucionalizar mis demandas. No. Quiero acabar con cualquier relación contigo. Por ejemplo, si tú tienes obreros que van a matar a padrones, no hay más relación. Es la guerra, o la guerra civil, o qué sé yo. Bueno, es absolutamente el contrario de la acción de los sindicatos que negocian, que discuten, que hacen huelgas, que a veces son un poco violentos, pero que no van a matar la otra parte del conflicto. Entonces, no sé si es claro, pero para mí el conflicto es la posibilidad de institucionalizar, de negociar, de tratar políticamente las demandas sociales. La violencia es la ruptura, la negación del otro y, en los casos los más extremos, matar a los otros. Y lo que pasa es que en muchas situaciones los dominantes no les gusta mucho el conflicto. Les gusta mucho más decir, estos otros que están en lucha conmigo,
no quieren nada más que ser violentos. Entonces, en muchas situaciones hay una tendencia de los poderes, de los dominantes, a criminalizar actores que no quieren la violencia, pero el poder dice, son violentos, son criminales, son gente que no quieren discutir, que quieren únicamente matar o por lo menos destruir el orden. Quería retomar entonces esta idea del reconocimiento, ¿no? Es importante, en el planteamiento que nos haces es, el conflicto implica un reconocimiento de la necesidad del otro, ¿no? De la convivencia con el otro y la aceptación del otro, llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en este contexto de los recursos extractivos es que hay una negación muchas veces de las demandas de los pobladores, ¿no? La minería se ha vuelto más sofisticada, tiene mayores equipos y tecnologías para evitar la contaminación, trae recursos. Entonces, la primera impresión es que hay algo de irracional en estas luchas, porque es no aceptar recursos, ¿no es cierto? Y negar la posibilidad de contaminación, dado que la tecnología asegura este tipo de procesos y nuevas industrias. Entonces, hay cierta frustración también, ¿no?, de los actores de estar permanentemente negados, ¿no?, de negar las necesidades y las demandas que ellos tienen, y eso lleva muchas veces a que las dinámicas del movimiento puedan ser violentas, en el sentido de tomar carreteras, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia o cuál es el punto, digamos, de quiebre o límite entre un repertorio que es violento, ¿no?, para llamar la atención, ¿no?, y la violencia política? Este es un país que ha vivido violencia política, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista de este país, pero me recuerdo muy bien el terrorismo del Sendero Luminoso y los trabajos de Carlos Iván de Gregori, que era un especialista maravilloso de estos temas y que fue mi amigo en muchos años. Bueno, la violencia política es un nivel de violencia donde lo que está en juego no es el social, o no es directamente el social, es el poder de Estado en muchos casos. Bueno, o sea, no son beneficios sociales. No, la violencia política tal vez tienes cualquier cosa a ver con el social, pero los actores actúan a un otro nivel que la de la relación social. Si hay violencia en una huelga, en un lugar muy particular donde hay una mina, por ejemplo, si hay este tipo de violencia, no es política, es social. Si los obreros quieren hacer una huelga un poco dura, si la dominación es muy fuerte, si los que dominan no quieren negociar, no quieren discutir, es social. Pero tal vez en un momento donde las cosas llegan a un otro nivel político. Entonces, en primer lugar, hay que hablar de la violencia social. La violencia social en este tipo de casos, yo no conozco el caso precisamente, pero en esta familia de problemas, la violencia social tal vez no es la violencia para romper, no es una violencia para acabar o hacer que el conflicto no sea posible. La violencia social es, al contrario, tal vez, es para imponer el conflicto. Yo soy obrero, yo quiero ser escuchado, los otros no quieren escucharme, entender cualquier cosa, y yo soy violente no para ser violente, no para matar, no, yo soy violente para que se transformen las cosas y que tal vez la gente me escucha, me reconocen, la palabra reconocimiento es muy importante, que me reconocen y que aceptan de negociar, de discutir, y no, bueno, en este caso la violencia es parte o no es muy lejos de un conflicto. Pero hay otras situaciones donde actores dicen, ok, no hay conflicto, no es posible que con estos adversarios le vamos a matar o le vamos. Bueno, eso es las cosas en la perspectiva de los actores dominados. En la perspectiva de los dominantes hay violencia también, y tal vez más que de los dominados. Y en este caso,
la violencia puede ser para que no haya conflicto. Yo no quiero discutir con vosotros, yo no quiero que haya un debate, yo no quiero negociar cualquier cosa, y para hacer la negociación imposible, para no escuchar, para ser seguro que no hay posibilidad de negociar, de institucionalizar cualquier cosa, la violencia que va a crear la ruptura y la no conflictualidad. Entonces, la violencia va a tener un sentido muy distinto si se trata de los actores dominados o si se trata de los actores dominantes. Pero, de mi punto de vista, reconocer el otro, reconocer el adversario, es el contrario de negar su existencia como actor social y de considerar que el otro es un problema, o tal vez un crimen. Yo conocí a un líder de una de estas demandas o luchas en Espinar y me has recordado su testimonio, porque yo les pregunté por qué habían quemado la garita de control de la mina, ¿no?, a la entrada. Y él me dijo, porque tenemos que hacer una violencia controlada, ¿no? Porque si no, no nos escuchan. Porque para que venga el Estado tenemos que llamar la atención. Y solo podemos llamar la atención si hacemos algún tipo de acto violento, pero es controlado. Bueno, hay casos como este, donde la violencia es controlada y donde, en este caso, es muy interesante, la violencia es parte de una estrategia de contorno para los adversarios no quieren discutir, yo voy a hacer una pequeña violencia, más simbólica que física, de tal manera que vienen la policía, los militares y que vienen los periódicos. Y los periodistas. Y que el tema va a ser un tema nacional, por ejemplo, o un tema en el debate público. Es decir, es una estrategia. El problema es que en muchas situaciones las cosas empiezan con una violencia muy controlada, muy limitada, pero la violencia hay siempre la posibilidad que escapa al control y que sea más y más ilimitada. Y la violencia es ruptura. El menos hay conflicto, el menos hay una relación conflictual, el más la violencia puede ser fuerte. Y cuando los actores violentos no tienen nada más que ver con cualquier conflicto, a veces llegamos al terrorismo, llegamos a violencia muy, muy terrible. Ahora, pareciera que cuando hablamos de este descontrol, ¿no es cierto?, cuando la violencia pierde control, tampoco es un tipo de violencia que lleva a una manera más organizada de violencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en estos momentos de caos en donde los jóvenes, ¿no?, queman autos o entran a las tiendas, ya hay saqueos. Generalmente son situaciones, ahora en los Estados Unidos hace poco, en Baltimore hubo una de estas experiencias también, son situaciones en las que hay como un descontrol social que tienen una explicación detrás, pero no es el mismo proceso que el que vemos en procesos como de guerras civiles, como en el caso del Sendero Luminoso o el terrorismo más organizado, ¿no? Bueno, cuando se trata de sendero o de violencia muy organizada, se habla de cosas muy diferentes de cuando se trata de gente que queman coches, que hacen una violencia en una ciudad por una razón o por otra durante un día, 2 días, 3 días. Son cosas muy violencia urbana, si quiere. Son cosas muy diferentes. Estas violencias donde jóvenes queman a coche porque no son contentos, no es muy lejos de un conflicto. Esta violencia viene a decir algo como: yo quiero que la gente me escuchen, yo quiero existir, y la violencia es mi única manera de existir antes que los periodistas, los hombres políticos y todo entiendan algo. Si tú ahora hablando del Sendero Luminoso, no es eso, no es otro, hay un proyecto político, no quieren negociar o discutir, no hacen el sendero, no es una violencia para negociar cualquier cosa en nombre de no sé qué, los campesinos, por ejemplo, con el Estado. No, no es eso.
Es decir, hay violencia que no son muy lejos del conflicto porque es la violencia de gente que quiere un conflicto, pero que no tiene la posibilidad de construir el conflicto. Y hay otras formas de violencia donde lo que se trata es la ruptura, la negación de cualquier conflictualidad que se puede institucionalizar y tomar el poder. Matar y tomar el poder. Son cosas muy diferentes. También de que entender la violencia hay que pensarla desde el dominado y desde el dominante, ¿no es cierto? En el caso peruano, el dominante tiene en el contexto la experiencia de la guerra civil y de Sendero, que puede ser usada en cualquier momento para estigmatizar, ¿no? Entonces, parte del problema del reconocimiento es que si tú estigmatizas a una persona, ¿no es cierto?, niegas lo que esa persona realmente quiere ser, si no le impones, digamos, una identidad sobre esa persona, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos viviendo hoy día en este proceso, porque los campesinos que están peleando y entrando en luchas para demandar beneficios y mayores instituciones con el tema de la minería, están siendo estigmatizados como terroristas, ¿no es cierto? Y mi pregunta iba más allá, quería preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias en tu experiencia? Conoces muchos casos, ¿no?, de un país que ya tiene antecedentes, ¿no es cierto?, de este tipo, que el uso desde el Estado y desde la prensa, ¿no?, de estigmatizar como terroristas, ¿no?, a estos pobladores. La palabra terrorista hoy día tiene una connotación muy fuerte, muy grande, es casi inhumanizar a la persona, ¿no? Es casi el demonio, ¿no? Es el mal. Es nuestro papel, a nosotros sociólogos, o antropólogos, o politólogos. Nuestro papel es de decir, estos actores no son terroristas. Claro, no, nosotros no estamos escribiendo todos los días en los periódicos, pero de demostrar que lo que el gobierno o los medios o que no sé quién llama terroristas son actores, y son actores que no usan violencia, y que si utilizan la violencia es para responder a violencia más fuertes, etc. Entonces, el papel de los intelectuales, de lo que producen conocimiento, es de decir, no se puede criminalizar así un grupo social. No, si hay violencia, ¿cuál es exactamente su naturaleza? ¿De dónde viene? ¿Qué viene a decir esta violencia? ¿Es una violencia de tipo Sendero? ¿Esta gente son el mismo que Sendero? Claramente no. Que esta gente tiene no sé qué, demandas sociales o culturales, quieren un cierto reconocimiento, hay problemas, y esta gente, ¿qué quieren? Que estos problemas tienen un tratamiento político o social. Y por eso nosotros estamos aquí para decir la verdad. Es el papel de los sociólogos, decir la verdad, decir lo que es. Y claro, en este caso, no estamos muy cerca del poder, pero no estamos actores. Yo no soy, si hablo así, yo no soy un minero de no sé dónde es eso. Yo soy un sociólogo, pero no se puede considerar que este movimiento, esta lucha, son hechos de terroristas. No se puede aceptar eso. Eso significa que no se sabe lo que es el terrorismo en un país donde se sabe muy bien. Esta gente no tiene nada que ver con Abimael Guzmán, nada, intelectualmente, políticamente. Entonces, el papel de los intelectuales de no aceptar la criminalización y, de manera más general, de no aceptar la deshumanización. Si tú dices, esos no son humanos, son es una barbaridad, o son salvajes, no son humanos. Bueno, eso significa, yo no quiero discutir, yo no quiero abrir el debate, yo no quiero reconocer estas personas. Bueno, a mí no me parece que eso es democrático. Si queremos vivir en una sociedad democrática, debemos aceptar las diferencias. Debemos aceptar que hay grupos que piensan de manera distinta. Debemos ser capaces
de tratar las diferencias, las inigualdades, los conflictos, de tal manera que es posible de vivir juntos con diferencias sociales, culturales y religiosas, etc. Micheli, te puedo hacer una pregunta final, que es, yo sé que tú sigues más o menos el caso peruano, no lo conoces en detalle, pero quisiera empujarte a respondernos, ¿por qué crees que el Perú no ha aprendido esto? Habiendo tenido, digamos, una guerra tan difícil, con consecuencias tan terribles para nosotros como sociedad, ¿por qué no hemos aprendido todavía? Bueno, yo te voy a decir una cosa muy limitada para empezar. Yo fui con el coche cerca del museo o del monumento de la memoria. Yo digo, yo quiero visitar, debe ser muy interesante dentro. Y me dicen mi amigo, oh, no hay casi nada dentro, porque la gente no son de acuerdo, es difícil de saber exactamente cómo va. Eso para mí significa que la violencia o el terrorismo, o el terror, no se acaba totalmente. Claro, se acabó si se habla en términos concretos, pero la violencia realmente, podemos decir que salimos de la violencia el día cuando la gente intelectualmente, mentalmente, saben que entran en una nueva era histórica donde no hay que olvidar, no hay que vivir con la violencia, pero hay que ser capaz de hablar del pasado de manera diferente. Yo no soy psicoanalista, pero un psicoanalista puede decir hacer el deuil, no conozco la palabra castellana, el duelo. Hacer su duelo, es decir, hablar del pasado, pero proyectarse al futuro. Pero eso es difícil, y eso es difícil porque la gente no quiere en todos que se habla, que se tratan bien. Entonces, cuando el Perú realmente acabó, y hay cosas muy útiles, la Comisión de la Verdad, ¿cómo se llama exactamente? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión es un trabajo muy útil, pero no es bastante, porque cuando tú tienes un fenómeno de terrorismo tan importante durante tan muchos años, el país necesita tiempo para recomponerse. Entonces, mi respuesta a su pregunta, yo pienso que este país no va más calificar a personas de terroristas de manera un poco injusta, cuando realmente él hace su duelo del terrorismo de los años 80, 70, 80 y 90.